Hola, muy buenas tardes, buenas noches. No sé en el momento que estés viendo el video, pero damos gracias a Dios por la vida y la fortaleza que nos da y honramos su presencia por tenernos con vida. Queremos seguir con nuestras lecciones que tenemos todos los miércoles. Nuestro tema general es el problema que solamente Dios puede resolver. Hoy, en nuestra lección, vamos a hablar acerca de el perdón del pecado. Hemos estado hablando respecto a la condición del hombre, la condición caída del ser humano, cómo el hombre ha rechazado a su Creador, cómo el hombre está separado de Dios, cómo el problema del hombre o los problemas del hombre son resultados de un problema. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, el perdón del pecado. Y quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia ahí donde tú estás, en Romanos capítulo 3, versículo 21, por favor. Vamos a ver, recuerden que nuestro tema está basado en los primeros capítulos de la carta o la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 26, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Todas estas semanas hemos estado tratando sobre el tema, el problema que solamente Dios puede resolver. Y hemos hablado de ese problema que el hombre, el ser humano, rechazó a su Creador. Hemos disertado mucho al respecto de cómo el hombre está perdido, cómo Dios quiere salvar al hombre, y hoy vamos a hablar acerca del perdón de pecados. Ahora, para mucha gente en el día de hoy, mucha gente que ha sido creada en la iglesia o lo que se conoce como la cuna cristiana, cuando se habla del pecado no lo ven como algo serio, es más, no lo ven como algo para pensarse. Como siempre han oído acerca del pecado, pensamos que es cualquier cosa. Ahora, muchos llamados cristianos tienen conceptos bien confusos acerca de Dios y tienen ideas bien vagas sobre el pecado, ¿ok? Y no ven el problema y la dificultad de esto. Mucha gente tiene ideas vagas sobre el pecado, piensan que son errores, piensan que son defectos, pero el pecado es mucho más que eso. Pero eso ocurre cuando no tomamos en serio esto. Hay muchos cristianos que no toman en serio el pecado. La actitud de millones de personas con respecto al pecado se refleja en la poca importancia que se le da al tema. Hoy se hacen chistes con el pecado. Hoy piensan que es broma acerca del pecado. Hay mucha gente, por ejemplo, hay gente que está diciendo: yo creo que Dios perdona los pecados
pues es su responsabilidad, es su tarea, tiene que hacerlo. Dese cuenta la frivolidad de la frase. Hay otros que están diciendo, los animales no pasan la noche en vela por sus pecados. Nosotros tampoco necesitamos hacerlo. Así que las personas en el tiempo actual no han visto la dificultad, el problema que es el pecado. Y como no han visto, como piensan que no es un problema, no piensan en el perdón de los pecados. Rechazan completamente el concepto de lo que es pecado. Pero escúchenme bien, grandes pensadores en todos los siglos han comprendido la dificultad del pecado. Incluso al inicio de nuestra serie hablamos de Martín Lutero y vimos cómo él se dio cuenta y entendió con claridad la situación del pecado con el cual había estado luchando durante años, porque a pesar de ser un monje y a pesar de estar supuestamente consagrado a Dios, luchaba continuamente por el pecado. La historia dice que se flagelaba el cuerpo porque él sentía la situación horrible del pecado, pensaba que Dios lo juzgaba, que él era indigno, pasaba largos periodos de ayuno, tuvo por años el problema del pecado, ¿ok? Entonces, fue hasta que encontró finalmente la solución. Después de años de vivir atormentado por la causa del pecado, él mismo, Martín Lutero, encontró la solución en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, lo cual significó el inicio de un gran avivamiento. Y muchos conocedores dicen que este avivamiento ha sido tan grande como fue el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Martín Lutero, descubrió la solución del problema del pecado en las Escrituras, pero no solamente eso, nos lo dejó también por escrito. Así que hemos llegado hasta aquí durante todas estas semanas y hemos llegado al capítulo de Romanos 3, donde Lutero, dice la historia, encontró la solución. Ahí en Romanos 3, Pablo nos da, antes de darnos la solución, nos da una exacta exposición del problema y luego nos da un claro relato de la solución. O sea, sí, el hombre tiene un problema, se llama el pecado, pero Dios tiene la solución y lo ha dejado escrito en su palabra. Entonces, hablemos acerca del problema del pecado. Algo tenemos que aprender. El primer requisito para solucionar un problema es saber en qué consiste el problema. Y eso es lo que hemos estado hablando durante estas semanas. El problema consiste de que el hombre está separado de Dios, de que el hombre ha ofendido a Dios. Examinemos las declaraciones que Pablo hace acerca de este problema y nos habla acerca de la salvación para los pecadores. Hay muchos en nuestros días que tienen una respuesta fácil, pero poco sincera acerca del problema del ser humano. Ellos mismos no entienden cuál es el problema. El ser humano tiene un problema. Y alguien puede decir, tiene muchos. Sí, es cierto. Pero los problemas son resultado de un problema. Pero hay muchos cristianos y muchas personas que están pensando en sus problemas que vienen como raíz de un solo problema. El problema es que el hombre ha fracasado al no entender que el problema es el pecado. El pecado lo ha llevado a las dificultades en las cuales hoy vive. Es el pecado lo que lo ha llevado a todas las situaciones que hoy está viviendo.
Ahora, la solución del problema humano llegará hasta que comprendamos que tenemos un problema, el pecado. ¿Ok? El pecado es un problema por dos razones. Número uno, la naturaleza del hombre está totalmente depravada. Eso es lo que tenemos que empezar. La semana pasada hablamos acerca de la depravación del hombre. Así que la naturaleza del hombre está totalmente depravada. El hombre es corrupto y es totalmente incapaz de salvarse por sí mismo. Nunca podrá remover la culpa de su propio pecado. Es imposible para los seres humanos poder librarnos del problema del pecado por nuestras propias fuerzas. El ser humano no puede curar la herida que ha producido el pecado. El ser humano no puede sanar la enfermedad del pecado. Desde el punto de vista humano, el pecado es insoluble e incurable. Y esta es la primera parte del problema. Ahora, ¿cuál es la condición del hombre antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? Es una buena pregunta. ¿Cuál es la condición del hombre antes de creer y de recibir el Evangelio de Cristo? Para responder a esta pregunta necesitamos ir a la Biblia. La palabra de Dios presenta al hombre no solo como un pecador que se rebeló o que se rebela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni cambiar la condición en la que se encuentra. El hombre no puede cambiar por sí mismo. Por eso han fracasado los sistemas de reclusorio, los anexos, porque no pueden cambiar al ser humano. Pablo dice, y hemos estudiado eso en el libro de Romanos, en el 3:10, que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni uno solo que entienda, no hay nadie en quien busque a Dios. Muchas personas, entiéndanme bien, muchas personas buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, como la paz interior o la felicidad, pero ningún ser humano busca a Dios por su propia cuenta. La inclinación natural del ser humano es que estamos muertos espiritualmente. Efesios 2:1 nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Les voy a poner un ejemplo. Si ponemos a un buitre a escoger entre carne y entre qué comer, si carroña o semillas de girasol, el buitre siempre escogerá comer la carroña. Pero si hacemos ese mismo experimento con una paloma, la paloma siempre escogerá las semillas de girasol. ¿Por qué? Porque tanto la paloma como el buitre actuará conforme a su naturaleza. En la naturaleza del buitre está comer carne muerta. En la naturaleza de la paloma es comer cosas como las semillas. Entonces, para que el buitre pueda escoger comer semillas, tenemos que cambiarle su naturaleza buitresca para palomizarla. O sea, el buitre tendría que pensar cambiar su naturaleza de buitre a una naturaleza de paloma. Pero eso es imposible. Lo mismo ocurre con el pecador. Al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogerá el pecado, porque es la inclinación natural de su corazón. Sin la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. El pecador no viene a Cristo porque no quiere hacerlo, porque no quiere y tampoco puede. Y esta es la clara enseñanza del Señor Jesucristo cuando dijo: nadie puede
venir a mí si el Padre no lo envía. Así que quiero decirte algo, es imposible que vengamos a Dios a menos que Él nos traiga, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios. Por eso Pablo dice que el hombre natural no puede ni se sujeta a la ley de Dios. Así que desde el primer pecado cometido en el huerto del Edén, escúchame bien, el hombre quiere ser su propio Dios, por lo cual es imposible que el hombre se humille y se someta al Dios vivo y verdadero. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que se encuentra. El ser humano no quiere cambiar y a eso es a lo que nosotros llamamos depravación total. El hombre tiene una depravación total. Lo que esta expresión significa no es que todos los hombres sean todo lo malo que pueden llegar a ser, o que todos los seres humanos sean completamente incapaces de hacer alguna cosa relativamente buena. Lo que quiere decir depravación total es que el hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado, su intelecto, su voluntad, sus emociones. Y ese es el diagnóstico que Dios da de la raza humana. El ser humano no puede salvarse por sí mismo. Número 2. El próximo problema del pecado es que ¿cómo puede Dios, si Él es absolutamente justo, perdonar el pecado? ¿Cómo? Este era el problema que tenía Lutero. Y es el problema que tienen muchos en el día de hoy, porque muchos dicen Dios es el juez justo de toda la tierra, y como Dios justo tiene que hacer justicia. Dios, su santidad y su justicia no pueden pasar por alto la maldad. En su justicia Dios no puede ignorar el crimen, no puede hacerse de la vista gorda y pasarle la mano al pecador, porque eso sería una injusticia y va contra su naturaleza. Dios ve justo, Dios ve, ¿cómo puedo decirle? Cuando hablamos de la justicia, significa que las demandas de la ley deben ser satisfechas y la pena del pecado debe ser pagada. Así que cuando hablamos de justicia es que si el hombre es pecador, necesita ¿qué? Pagar por su pecado. Y Dios no puede pasarle la mano porque Dios es justo. Por eso decimos que este problema solo Dios lo podía resolver, y Él lo resolvió por medio del glorioso evangelio predicado a los pecadores y anunciado en el libro de Romanos. La solución del problema, ¿cuál es? Que el perdón es una realidad. Es más, el perdón no solamente es un tema del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre habló acerca del perdón. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice en el 31-34 de su libro de Jeremías, dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios hablando del perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Después Dios anuncia a su pueblo otra verdad acerca del pecado por medio del profeta Isaías. En Isaías 44:22 dice la Biblia: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí.
¿Se da cuenta cómo el tema del perdón está sobre todo en toda la Biblia? Ahora, las riquezas del perdón de Dios también está proclamado en el Nuevo Testamento, sobre todo en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, Jesús en Mateo 9:1, mire lo que decía Jesús. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, y tendido sobre una cama, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí mismo, pero en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el 2:5, dice la Escritura: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Por lo tanto, el perdón es un hecho. El perdón es la parte central de la fe cristiana, y lo que hace único y distintivo es que se encuentra en el glorioso Evangelio de Jesucristo. Es por medio del Evangelio que comprendemos la manera en que Dios resuelve el problema del pecado y la desobediencia del hombre. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesucristo. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El problema del pecado fue resuelto por Dios enviando a su Hijo para que Él reconciliara con Dios al mundo. Así que la descripción de la manera como Dios perdona nuestros pecados siempre va señalando hacia la cruz. Es por medio de la muerte de Cristo donde se realiza la expiación de nuestros pecados. Es por medio de esa muerte que el problema del pecado que tiene el ser humano es resuelto. Es por medio de Cristo en la cruz del Calvario, pagando por tu pecado y por el mío, que el problema que nos puede llevar a una eternidad con Dios es resuelto. Por eso en Romanos 3:21 dice: pero ahora, son los versículos con los que iniciamos, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Escuche bien: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y escuche bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escúchelo bien: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, por medio de la cruz, por medio de Cristo crucificado, el pecado es borrado. ¿Por qué? Porque la pena del pecado ha sido pagada por medio de la sangre de Cristo. Dios resolvió el problema del pecado tomando la culpa sobre sí mismo y poniéndola sobre su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Su justicia fue satisfecha cuando fue cumplida esa pena. Hubo una muerte por el pecado y fue la muerte del Hijo de Dios. Por eso, cuando Cristo estaba en la cruz, exclamó a gran voz: consumado es. Significaba que el problema del pecado estaba resuelto. Y mire,
Estoy terminando. Juan Bunyan, cuando entendió esto, él se gozó y se alegró de poder entender que el problema del hombre había sido resuelto. Y él dice en su escrito: he sido liberado de una horrible pesadilla, y escucho esta afirmación celestial que dice así: pecador, ¿tú crees que por tus pecados y debilidades yo no puedo salvar tu alma? Pero mira a mi hijo en mi lugar, y yo miro a él y no a ti, y establezco un pacto contigo como si lo estuviera haciendo con él. John Bunyan estaba diciendo esto cuando entendió que el problema del pecado había sido resuelto. El propósito, escúchenme bien, el propósito de esta serie de enseñanzas no es darte una solución intelectual o una base teológica acerca del perdón de los pecados. Mi interés, sobre todo, mi interés es que tú te beneficies con la solución, y solo puedes hacerlo si tú confiesas tus propios pecados en el nombre de Jesús y le pides perdón a Dios. Por eso la Biblia promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano y amigo, si nunca le has pedido perdón a Dios y tienes el problema del pecado, hoy mismo puedes hacerlo. Inclina tu rostro y entrega tu vida a Jesucristo. Y si tú haces eso, tus pecados serán perdonados. Así que el problema está resuelto. Damos gloria a Dios porque el problema que teníamos ha sido resuelto por medio de la justicia de Dios. Sin más por el momento, esperando que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.